Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy es la tercera clase de los prácticos y presentaré brevemente el concepto de estructuras clínicas, cuáles son las estructuras clínicas principales, principalmente para el psicoanálisis, y algunas características con algunos ejemplos clínicos. Igualmente ustedes tienen una vasta bibliografía que les enviamos, que está en el campus, y por supuesto cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer. Siempre lamentando que el intercambio presencial no está y bueno, ni siquiera casi el virtual, por lo cual ustedes reciben esto de alguna manera en forma pasiva y la idea es que lo puedan pensar, reflexionar, teorizar, ejemplificar y comprender y bueno, en todo caso podemos hacer un intercambio vía campus. Bueno, ¿qué es una estructura clínica para el psicoanálisis? Es la manera que el sujeto se estructura, se constituye subjetivamente, se estructura en relación a su constitución psíquica, siempre en relación al deseo y al lenguaje. Puntualmente, entonces, si hablamos de lenguaje y hablamos de deseo, tenemos que hablar sí o sí de tanto del complejo de Edipo como el complejo de castración, que no es tan fundamental, digamos, para esta clase y para las que vienen, pero supongo que algo ustedes habrán leído, habrán escuchado al respecto. El psicoanálisis plantea principalmente tres estructuras clínicas, que son la neurosis, la psicosis y la perversión. Post-freudianos plantean una cuarta estructura psíquica que no la vamos a ver, pero para que ustedes la escuchen, si es que no lo hicieron todavía, que son los trastornos narcisísticos o del narcisismo no psicóticos. Si pensamos, digamos, la neurosis, lo que da cuenta, digamos, estas estructuras clínicas, que no hay normalidad. Para el psicoanálisis no existe lo normal. ¿Qué es lo normal? Viene de norma, cumplir con la norma constantemente y eternamente, digamos, sería como un imposible a la manera que plantea Kant, por ejemplo. Entonces, la neurosis está atravesada por un mecanismo que habíamos visto, mecanismo de defensa que se llama represión. La psicosis por otro mecanismo que se llama forclusión, que ustedes lo tienen en un cuadrito, y la perversión por la desmentida o la renegación. Yo sugiero que en la medida de lo posible ustedes puedan, si es que no lo hicieron, ver la película El Cisne Negro. Me parece que es un claro ejemplo de lo que es una psicosis, o claroscuro, lo tienen como la traducción es Shine, de un adolescente pianista. Principalmente recomiendo El Cisne Negro, y para ver perversión, la película Seven, está como Seven o Siete Pecados Capitales, y principalmente de Siete Pecados Capitales la última media hora, si la pueden ver toda mejor, para ver el tema de la perversión. Y bueno, de la neurosis se dice todos somos neuróticos o neuróticas. Y bueno, no sé si todos, pero digo la mayoría. Y vamos a ver por qué. Principalmente porque hay algunos ejes para tener en cuenta para pensar estas estructuras clínicas. Ahora me voy a adentrar más en la neurosis y en la psicosis, que es, como ustedes, futuras colegas, que van a tener seguramente más relación con personas que tienen estas estructuras clínicas, para no decir este tipo de personalidad, digamos, ¿no? Más cuando se habla de tipos de personalidad o tipologías de la personalidad, se habla más en el campo de la psicoterapia, digamos. En psicoanálisis se habla de estructuras clínicas, más o menos. Aclaro esto para que podamos seguir el hilo. Bueno, entonces, pensemos la realidad, no filosóficamente hablando, si existe la realidad o no.
podríamos decir, porque si no tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es la realidad? Kant justamente lo que plantea es que si yo me pongo anteojos con lentes azules, la realidad va a ser azul. Si los lentes o la lente es negra, la realidad es negra. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay una realidad para el psicoanálisis, sigo con esto. Hay una realidad material, una realidad externa. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo salgo a la calle y veo personas caminando, por ejemplo, con o sin barbijo. Esa es la realidad externa. Y la realidad psíquica, que es lo que más interesa principalmente en el campo de la neurosis y la psicosis, es la realidad como es vivida por la persona, por el sujeto. Cuando hablamos del sujeto del inconsciente, del psicoanálisis. Entonces, en la neurosis, el conflicto principal es la relación entre el yo y el ello. Tengan presente, digamos, primera y segunda tópica del aparato psíquico. Esto quiere decir entre lo que me conviene y lo que tengo ganas. También en la neurosis aparece mucho el super yo, siempre aparece el super yo, entonces está esa combinación entre lo que me conviene, lo que tengo ganas y lo que no debo, ¿no? Y prevalece o predomina alguna de las instancias en diferentes momentos de la vida. En la psicosis el conflicto es entre el yo y el mundo externo. Ahora, ¿tenemos nosotros conflictos con el mundo externo? Sí, desde la neurosis sí. ¿Y cómo hacemos cuando nos frustramos o para no frustrarnos demasiado con, con lo que nos depara el mundo externo? Por ejemplo, en esta cuarentena. Hay personas que piensan en las vacaciones y los neuróticos o en la neurosis, digamos, lo que aparece puntualmente para no frustrarnos tanto es la fantasía. En la psicosis, más que la fantasía, aparece el suplir la realidad. Suplir la realidad es que esta realidad externa no es tal, de la cuarentena o de la pandemia, y es otra. Suplo. Entonces, por un lado está el concepto de realidad y por otro lado algunos conceptos que van a diferenciar neurosis y psicosis, como por ejemplo conciencia de enfermedad. Una persona neurótica en un espacio terapéutico va a decir: a mí me pasa esto, a mí me pone mal tal cosa, no puedo hacer otra cosa por el momento, esto me angustia, pero no sé bien por qué me pasa lo que me pasa. En el campo de la psicosis no hay conciencia de enfermedad y muchas veces el mecanismo de defensa que habíamos hablado de la proyección es el que predomina. Entonces, tal persona, un delirio persecutorio, por ejemplo, una psicosis persecutoria o en una paranoia, hay una persona que me quiere matar, hay una persona que me quiere sacar los órganos. Entonces estamos hablando ahí de conciencia de enfermedad o no conciencia de enfermedad. En la perversión también hay conciencia de enfermedad. Otro eje es que en la psicosis aparece el delirio o los delirios. ¿Qué es un delirio? Es una percepción errónea de la realidad. Si yo digo, por ejemplo, en este momento estamos en un aula virtual, pero tengamos cuidado porque alguien nos está escuchando y si alguien se mete en nuestro diálogo virtual, posiblemente estén planeando sacarnos los órganos para después traficarlos a España, eso es un delirio, digamos, ¿no? En principio puede ser un delirio. Por supuesto, posible, hay delirios plausibles y no plausibles, digamos, ¿no? Eso en la neurosis no pasa, en la perversión tampoco. Alucinaciones. La alucinación es una percepción sin objeto. Esta es la definición. Percepción sin objeto. Principalmente en la psicosis ocurren alucinaciones de tipo auditiva, puntualmente, o visuales. Esas son las que más aparecen. En la neurosis no hay alucinaciones, puede haber algún episodio psicótico, pero seguramente por
tomar alguna sustancia o algo, pero no se puede hablar, digamos, en la neurosis de una alucinación. Aparece otra diferencia entre la neurosis y la psicosis, es la duda. Nosotros neuróticos dudamos mucho, poco, excesivamente. Y estamos de alguna manera condenados, robo una frase de Sartre, condenado a dudar. Estamos condenados a dudar. No se puede no dudar. No estamos hablando de un TOC, no estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, una neurosis obsesiva, estamos hablando de duda. Bueno, en la psicosis hay certezas. Certezas. Por lo tanto, por eso se dice, entre comillas, los niños y los locos siempre tienen razón. Los locos, entre comillas, tienen razón porque tienen la certeza. Ese es se puede hacer un diagnóstico diferencial interesante, por lo menos como signo importante para tener en cuenta cuando tengamos una persona, un paciente enfrente, para pensarlo desde ese lado. Y después está la autorreferencia, como otra característica, otro signo que diferencia la neurosis de la psicosis. ¿Qué es autorreferencia? Por ejemplo, me contaba un paciente una vez que estaba mirando la televisión y que había dos actores, era una serie de televisión y decía que los dos autores estaban hablándole a él, ¿no? Uno se miró a la cámara en un momento y dijo, me está hablando a mí. También otro paciente decía, mira, ¿escuchás el trueno? Bueno, ese trueno es porque me están avisando que me van a venir a matar. La autorreferencia, todo lo que ocurre está centrado, digamos, en uno. Estas son a grandes rasgos las diferencias entre la psicosis y la neurosis, además, digamos, de lo que les dije de la fantasía. Otra cuestión que aparece en el cuadro es el sujeto supuesto saber. Nosotros, neuróticos o neuróticas, digamos, quizás concurrimos a algún profesional del área de la salud mental y le otorgamos un saber, un supuesto saber. Esa persona sabe de mí quizás más de lo que yo sé de mí, ¿no? Si yo hago terapia, digo, quizás esa persona sabe más y no me lo dice, bueno, si es que le otorgo un saber a ese analista, a ese psicólogo, a esa psicóloga. En la psicosis esto no ocurre, en la psicosis, digamos, no hay un sujeto supuesto saber, digamos, es un par. Por eso es tan difícil y es casi imposible que una persona psicótica concurra, digamos, a un consultorio, digamos. Hay algunas cuestiones para tener en cuenta. A grandes rasgos del psicoanálisis, dentro de la psicosis, está la paranoia, está la esquizofrenia y está el trastorno bipolar o antes llamado maníaco depresivo. En el campo de la neurosis está dentro de la neurosis está la histeria y está la neurosis obsesiva. La fobia puede aparecer tanto en la estructura clínica de la psicosis como también en la neurosis, muy difícil en la perversión. ¿Qué más? El sentimiento de culpa, digamos que a veces tanto nos aqueja, aparece más en el orden de la neurosis. En la psicosis no aparece porque el superyo se estructura de otra manera, por lo tanto no hay sentimiento de culpa. Hay una cosa, habrán escuchado decir, este me psicopateó, pero más allá, digo, uno neurótico puede psicopatear, pero si yo psicopateo neurótico a alguien, lo hago sentir mal y lo quiero, de alguna manera voy a sentir culpa. En la persona con una estructura perversa esto no ocurre. Recuerdo un caso donde yo concurro por primera vez al Borda con un compañero en ese momento de colegio, teníamos 17, 18 años y íbamos caminando con bastante estado de alerta, digamos, muy exploratorio, digamos, nuestra actitud, y se acerca un flaco, un usuario, y dice, lo primero que dice, nosotros le decimos hola, y él dice, vos, le dice a mi compañero, a mi amigo, vos sos puto. Nos quedamos. Y siguió.
el usuario. Este compañero me dice, me voy. Bueno, el tema, digamos, les digo muy rápido, se angustió mucho. Había percibido algo que yo como amigo, como compañero lo había percibido, no era un pibe que con gestos, vamos a decir, afeminados. Y él estaba, después me contó que estaba tratando como de resolver en su espacio de análisis el tema de, entre comillas, la identidad sexual o la elección sexual, ¿no? Uno dice, ¿cómo percibe eso? Ese mismo usuario después se supo, hace muchos años de esto, que lo agarraron, digamos, entró en el Hospital Fernández, y lo que hacía en el Hospital Fernández, en plena, digamos, vamos a decir, pandemia, entre comillas, del HIV, entraba, digamos, él tenía HIV, y entraba, digamos, a las salas de internación, y a las personas que estaban durmiendo, él se sacaba un poco de sangre y le inyectaba, digamos, a las personas, sin ningún sentimiento de culpa. Esto estamos hablando de la estructura perversa. Insisto, no vamos a detallar en esto. Dentro de la psicosis, las discusiones, dentro de, digamos, la discusión en el campo de la clínica es si el autismo pertenece o no, si es una psicosis o no. Si el autismo es una estructura aparte o está dentro del orden de la psicosis, digamos, de la estructura psicótica. Bueno, es un temazo que ahora no viene a cuento. Me parece que a grandes rasgos les puedo comentar esto. La neurosis en general nos reconocemos en la neurosis. Les cuento así como muy rápido: un paciente llega, virtualmente lo estoy atendiendo, de unos 45 años, y me dice: desde la semana pasada tengo un ataque en el estómago, mucha tristeza, me da ganas de llorar, todo lo centralizo en el estómago, en el aparato digestivo. Soy una persona que se traga todo, que no puede largar, porque yo, si tengo que contar mis problemas, cargo a la otra persona, entonces prefiero no cargar a la otra persona y prefiero bancármela, porque después a mí se me pasa. Y yo le digo, bueno, pero tiene sus consecuencias esto. Sí, las consecuencias las tienen, pero prefiero bancármela yo, que me haga mal el estómago, y no cargar a la otra persona de mis problemas. Bueno, este es el motivo de consulta. Fíjense en que ahí él es consciente de lo que le pasa. Por supuesto que entra en contradicción, porque viene a análisis a decir: no quiero que me pase más esto, y por otro lado dice: la mejor solución, la solución menos peor, es tragarme, digamos, los conflictos, tragarme las broncas, o la impotencia. Bueno, este es un brevísimo ejemplo, digamos, cómo la neurosis se trata de evitar siempre el conflicto, o con el afuera o con el adentro, principalmente con el afuera, bueno, la confrontación, etcétera, etcétera. Bueno, tendríamos que hablar también en la neurosis de cuestiones de género, de cómo atraviesan las cuestiones de clase, de género, pero bueno, estamos como con poco tiempo. ¿Qué más? Por ahora se me ocurre esta presentación. Cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen. Por supuesto que uno se presenta como profesional y se ubica como profesional de profesional de la salud de diferente manera frente a personas que tengan diferentes estructuras psíquicas o psicológicas. Y bueno, espero que esta introducción, brevísima introducción, les haya sido útil. Bueno, les mando un saludo grande, gracias por escuchar, y absolutamente receptivo a cualquier aporte que puedan hacer. Que tengan buena semana y a cuidarse. Chao.